Muy bien. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo, que van a ver este video. Bienvenidos nuevamente a Boquerón. Mi nombre es Tupac. Y bueno, la idea de este espacio es discutir, hablar, poner sobre la mesa debates y temas centrales en la política, en la economía y en lo social que no necesariamente están apareciendo en los medios de comunicación ni en las redes sociales. Y bueno, este proyecto lo encabezan principalmente jóvenes de manera autoorganizada. Y sin ir más, sin tardar más en la introducción, quiero dar la bienvenida nuevamente a Javier García, que nos acompañó de hecho en el primer podcast. Javier, un gusto tenerte. ¿Cómo te presentas nuevamente a Boquerón? Bueno, como siempre me presento como militante del proceso de cambio y como marxista ante todo, ¿no? Y comprometido con las luchas de los pueblos indígenas de este país. Bueno, hemos traído a Javier, lo hemos invitado de nuevo para un poco hablar de un tema central, que es este tema de inversión extranjera directa, algo que se viene hablando muchísimo en el marco político, en el marco electoral, muchísimo desde el ámbito también económico. Para los que no somos quizás expertos en el área, Javier, ¿qué es básicamente la inversión extranjera directa? La inversión extranjera directa tiene dos parámetros fundamentales. Primero que nada, se incluye proyectos de creación de nuevas empresas, de nuevos proyectos dentro de un país por parte de una empresa de otro país. Eso es lo que llamamos inversión extranjera directa verde. Voy a poner un ejemplo. Una empresa peruana decide armar una cementera en el norte de La Paz, ¿ya? Entonces van a pagar la construcción de la planta, la habilitación del suelo, la importación de maquinarias. Eso es un proyecto de inversión extranjera directa verde. Luego tienes proyectos de inversión extranjera directa cafés, como se les dice, que son cuando una empresa extranjera compra una empresa nacional. Por ejemplo, la compra de la Cervecería Nacional por parte de Quilmes, ¿no? O de la PIL con capitales peruanos, digamos. Sí, por Gloria. Exacto. Okay. Este tipo de como compras también cuenta como inversión extranjera directa. Es muy difícil hacer las diferenciaciones cuando se hacen en ciertos tipos de proyectos, ¿no? A veces vienen mezclados, se compra una empresa, pues se la amplía, o se fusionan dos empresas y le abren un nuevo proyecto. Entonces, las estadísticas generalmente las miden las dos juntas, pero esencialmente es eso. Estamos viendo tanto compras de empresas nacionales por empresas extranjeras, como también construcción de nuevas plantas y nuevas instalaciones por parte de empresas extranjeras. Ok, bueno, América Latina es uno de los espacios donde se circunscribe gran parte de lo que es nuestra economía regional, lo que es nuestra producción a nivel nacional, tanto en el sector privado como en el sector público. Quiero preguntarte, Javier, ¿cuál es la situación de la inversión extranjera directa en la región sudamericana, latinoamericana? No sé cómo quieras recortarla. Ya, yo voy a ir un poquito más arriba, voy a empezar un poco de la situación global. Excelente. Y voy a empezar a bajar ahí a la situación latinoamericana. En la situación global, ¿cuál es la situación? ¿No? Hay un retroceso marcado de la globalización desde la pandemia y un estancamiento de la misma desde los años 2010 más o menos, 2010, 2013, dependiendo de qué se mide un año o el otro, ¿no? Después de la crisis económica del 2008, nosotros éramos relativamente niños, pero la gente más mayor puede acordarse de eso. La crisis global del 2008, dos de los tres grandes motores de inversión extranjera directa se paran, que son Europa y Japón, ¿ya? Japón principalmente para Asia, Europa para América Latina y África, ¿no? Estos dos grandes motores se paran y empieza a caer la inversión extranjera directa de esos países. Okay. El proceso es de manera tan acelerada que si bien la primera década de alguna manera China y Estados Unidos pudieron compensar en el balance global la inversión extranjera directa, tanto por el crecimiento chino como una ampliación de los capitales estadounidenses de manera posterior durante la época de Trump, ya después de la pandemia la caída es tan grave que pese al crecimiento todavía sostenido de inversión china, el resto de inversión extranjera directa global cae en términos absolutos a nivel mundial. Ok, o sea, a nivel global se está contrayendo la inversión extranjera directa. Sí, desde la pandemia. Desde la pandemia. O sea, hace 5 años básicamente. Hace 5 años y en todas las regiones. Okay. En todas las regiones. Ha caído, aquí tengo una tablita que ha hecho una revisión la ONU, así de inversiones extranjeras directas. Ha caído en la propia Norteamérica, ha caído en África, ha caído en la mayor parte de Asia, el este asiático, el sudeste asiático, el sur de Asia, solamente en la parte petrolera. Y en Sudamérica, en concreto, ¿cae? ¿No cae? ¿Cuánto cae?
En Latinoamérica, para hablar así, tenemos datos contrastados tanto de la ONU como de la CEPAL. Se tiene que la inversión extranjera directa ha caído del año 2022 al 2023 de 196 a 190. La CEPAL estima hasta 184. Hay una discrepancia ahí, pero en ambos casos se registra una caída. Y el 2024, con datos provisionales, ha caído a 173 mil millones de dólares. O sea que se han perdido 30 mil millones de dólares en inversión extranjera directa. Sí. Y ha caído ya con los datos profesionales de 2024 debajo del promedio, no solamente de esta década, sino de la década anterior y la década 2000. Estamos en el peor periodo de inversión extranjera directa en los últimos 25 años. Fácil. ¿Por qué? ¿Por qué se están contrayendo? La contracción se debe esencialmente a un factor, a dos factores, uno político y uno económico, ¿ya? El factor político es el surgimiento de gobiernos nacionalistas, proteccionistas, ya sean más de izquierda o más de derecha, en todo el norte global. La única excepción aquí vendría a ser Japón, pero tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, como en Canadá, como en Australia, como en Gran Bretaña, tú tienes gobiernos que cada vez han promovido a nacionalizar industrias, evitar que la industria se vaya, entonces poner restricciones a los flujos de capital, aranceles, limitaciones al comercio. ¿Por qué antes se invertía? Porque en los 90s, en los 2000s había una inversión extranjera directa creciente a nivel global. Porque tú tenías de que Europa o Estados Unidos habían abierto sus mercados. Entonces tú invertías en un país de tercer mundo, las empresas europeas invertían en un país de tercer mundo para producir un producto que consuman los europeos, pero con mano de obra y salarios locales. Ok. El ejemplo favorito, zapatillas Nike. O sea, es decir, debe ser una empresa norteamericana, se la llevaron a China y cuando China se hizo muy caro, se la llevaron a Malasia y cuando Malasia era muy caro, se lo han llevado a Bangladesh. Entonces, los tenis de los gringos se hacen en Bangladesh. Para eso, obviamente, vació las industrias del norte global. Entonces, lo que hicieron los países desarrollados fue poner medidas proteccionistas. Para que esas empresas vuelvan al territorio nacional. Esa es una decisión política. Ok. Eso está pasando y este ciclo político. Trump está en el gobierno, pero así como está Trump, está también Macron, que desde una perspectiva más moderada también plantea lo mismo. Está Starmer con los laboristas desde la centroizquierda en Gran Bretaña proponiendo lo mismo. Sánchez está planteando una renacionalización de la industria española. Es decir, sea por derecha o sea por izquierda, este planteamiento es... Okay, hay una ola proteccionista, por lo menos en Europa, Estados Unidos y en algunas partes del mundo. Sí, casi todo el primer mundo, excluyendo Japón. Japón es como la gran excepción en esta línea. Ahora, luego está el otro tema económico. El tema económico es que con el sobreendeudamiento de los países de primer mundo, ¿no?, han aumentado los riesgos de colapso financiero en esos países. Entonces, ante si se fijan así como muy en breve, tenemos la pandemia, la guerra de Ucrania, el conflicto de Palestina. Tenemos aparte la mini crisis bancaria que ocurrió en Estados Unidos, que se cargó como más o menos 50 bancos durante el final de la época de Biden. Y ahora tenemos la guerra arancelaria, ¿no ve?, con Trump. Todos estos fenómenos simultáneamente hacen que aumente el riesgo de todas las empresas. Entonces, las empresas repatrian sus capitales. Si ya tenían una planta, la cierran porque prefieren tener el dinero líquido en casa por riesgo en una quiebra, porque no saben qué va a pasar mañana. Entonces, esta decisión económica, no política, hace que también se drenen los capitales. También eso pasa en Japón, eso pasa en Europa, también pasa en Estados Unidos ahora, ¿no? Buenísimo. Bueno, me parece que es un buen mapeo, digamos, de la situación global, porque nos permite entender que no solo son temas políticos, quizás de decisión de algunos gobiernos, sino de la propia economía, digamos, de empezar a repatriar intereses nacionales y que los dueños de las empresas empiecen a recuperar, digamos, reinstalar sus fábricas en los países de origen en vez de tenerlos en países del tercer mundo. ¿Cuál es la situación entonces en concreto de Bolivia en este marco de la inversión extranjera directa? Sí, un detallito más con América Latina y entro a Bolivia. De los 184,000 que se recibió el 2023 según la CEPAL, insisto, hay una pequeña discrepancia con la ONU, Brasil y México se llevan más de 90,000 millones de dólares. ¿Ya? Ok. Entonces, cuando decimos inversión extranjera directa en América Latina, casi todo es Brasil y México. Ok. Porque además de los restantes 80,000 millones de dólares, de los restantes 80,000,
Brasil hace de esos 80,000 restantes, hace aproximadamente 64,000. ¿Qué entenderte? Son 170 ahorita. 170,000, 180. 180. 90 reciben México y Brasil. Sí. Y los otros 80, 60 son los propios brasileños haciendo inversión extranjera directa en otros países. De América Latina. Ya. Ok. O sea, capitales europeos, norteamericanos. Sí, ausentes, no. Salvo en Brasil y México. Ok, excelente. Entonces, claro, en realidad la gran fuente de inversión extranjera directa para los países pequeños de la región es Brasil. ¿Ya? Ok. ¿Sí? Entonces, incluyendo para Argentina. Cuando uno ve las inversiones, cuando quita uno a Brasil y a México, ningún país supera los 20,000 millones de dólares de inversión. Ni Argentina, ni Chile, ni Colombia. Es decir, Perú no llega a 10. Okay. No llega a 10,000, no llega Perú a 10,000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Y pensamos en Perú como, vamos a entrar en ese tema político nacional, pero se lo ve como el modelo de éxito, ¿no ve? Pero los grados de inversión fuera de, si no eres Brasil o México, son realmente muy bajos. Y son además por capitales latinoamericanos, ¿ya? Ok, excelente. O sea, ahora, la situación en Bolivia. En Bolivia el pico de inversión extranjera directa fue el año 2013, con 1.750 millones de 1.750 millones de dólares que se invirtieron en el país, ¿ya? Periodo de Evo, proceso de cambio, nacionalización, ampliación. Había un pico de precios de materias primas, entonces había un montón de proyectos en Bolivia que podrían ser rentables de exportación, incluyendo proyectos de exportación de energía, exportación de minerales, sobre todo la mayor parte de esta inversión fue para minerales, pero también proyectos de exportación del agro, ¿no? Entonces, esta cuestión. Pero luego, después del pico del 2013, Bolivia no vuelve a recuperar más de 1.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Hasta ahora. Hasta ahora, desde el 2014 al 2020. Es más, el 2019, 20 y 22, la inversión extranjera directa es negativa. Es decir, nadie invierte en el país y los empresarios están sacando la plata afuera, invertir afuera, legalmente. No estoy diciendo como que están sacando con maletines, no. Hay una empresa, voy a decir algo, Tajivos Unidos, que está comprándose un hotel en Curitiba, en Brasil. Ok. Entonces, en términos de flujos de inversión extranjera directa, el país ha vivido bien y mal sin ella desde hace más de 10 años. Ok. Ahora bien, voy a pasar al escenario político electoral, que también yo creo que es algo muy importante. Y lo es porque Tuto, Doria, Manfred y diferentes candidatos de la oposición lo que dicen es Bolivia va a vivir de la inversión extranjera directa, ¿no? O sea que una vez que abramos los mercados, lo que vamos a tener es una gran llovida de capitales internacionales. Y mi pregunta es, ¿cómo ves tú esa propuesta con relación a lo que está pasando en la región y lo que está pasando en Bolivia? Ya. Primero con lo que está pasando en la región. Bolivia no es capaz, ni ningún país latinoamericano que no sea, que tenga menos de 100 millones de habitantes, es capaz de traer inversión extranjera directa en volúmenes suficientes. Ok. Ni Chile, ni Uruguay, ni Perú. No se logra. No se logra. Es decir, lo máximo, lo razonable sería poder recibir 5,000, 7,000 millones de dólares si eres un país que logra todo para los extranjeros, para que los extranjeros se compren todo, digamos. O sea, Perú puede jalar 4,000, 5,000 millones de dólares, digamos, ¿no ve? Okay. Ya ha vendido todas las empresas nacionales. Entonces, es un plan que no tiene una base realista porque, y aquí quiero contrastar con esto, la inversión pública estatal, la pública, durante el periodo del Evo siempre ha estado la ejecutada. Quiero señalar, no estoy hablando de proyectos que prometió, sino ejecutados. ¿Ya? Claro, lo que se hizo. Lo que se hizo. El promedio es 5,000 millones de dólares. Todo el periodo del 2010 al 2019. Años, que uno diría tendría que tener la peor gestión, ¿no ve? 1.700 millones de dólares. El equivalente al pico de nuestra inversión extranjera directa. Sí, Áñez, podríamos decir, ha hecho más por el desarrollo nacional que los extranjeros. Entonces, si esperamos que los extranjeros estén ahí, o sea, prefiero hasta un gobierno de derecha que implique un proyecto de inversión pública saldría mucho mejor que depender de que los extranjeros vayan a traer la plata, ¿no ve? Ok. Entonces, según vos, esto no es sostenible y además no es serio, digamos. No es sostenible, no es serio. La única, la única fuente real de inversión extranjera directa que se podría negociar para que llegue a Bolivia y que solamente podría complementar, porque insisto, los volúmenes fuertes son el Estado.
Es el Estado el que ha generado los procesos de inversión fuertes en toda esta década, en los últimos 20 años en realidad, ¿no ve? 20, 25 años. La única fuente de inversión extranjera directa que podría ser interesante de negociar es Brasil. Pues es una negociación política. Es sentarse con Lula y que Lula diga, bueno, Petrobras va a hacer esto, Embraer va a hacer esto, no sé, Valve va a hacer esto, ya sea en proyectos de minería, de agro, de petróleo, de energía. Petrobras, por ejemplo, está inaugurando procesos de construcción de hidroeléctricas, con articulación con termoeléctricas, procesos híbridos de construcción. Un proyecto así en el norte del país es posible. Por eso son acuerdos políticos. Y la derecha no está pensando en acuerdos políticos. O sea, cuando Tuto y Doria dicen vamos a traer inversión extranjera directa, lo que están pensando es que van a ir a mendigar a Miami plata. No están pensando en, bueno, ¿cuál es mi plan de negociación con Brasil? Claro, ok. Ok. Bueno, buenísimo. Última pregunta. Si estos candidatos proponen que se puede vivir de la inversión extranjera directa y en lo que tú nos comentabas, esto no es sostenible, no es serio, ¿existe alternativa? La alternativa real es proyectos de inversión estatal pública, y la segunda, articulados si se quiere, con inversión privada nacional, ¿ya? Ya. Y si se busca inversión extranjera directa, se tiene que hacer dentro del marco de los BRICS y como acuerdos interestatales. Principalmente Brasil. Si se puede conseguir algo de China, genial, pero lo veo muy difícil. Pero digamos, serían esas las únicas dos fuentes reales de diálogo. O sea que esa idea de abrirse al mundo en realidad tendría que ser, que lo plantean estos candidatos como abrirse a Estados Unidos, a ver qué nos puede llover de su mesa, es en realidad abrirse a los BRICS, digamos. Sí, es profundizar con los BRICS. Además, Bolivia ya es socio de los BRICS. Bolivia debería apostar, si quiere apostar algo de inversión extranjera directa, con los BRICS. Y todo lo demás, integración regional, Estado y capital privado. Literalmente el mundo no da otra alternativa. O sea, no van a conseguir nada. Pueden ir 10 rondas de negocios en Miami y en Nueva York. No van a conseguir plata. Porque no la hay. Además, porque también lo que mencionabas, ¿no? Que hay una decisión política de recuperar los intereses, los capitales desviados a otros países, ¿no? Sí. Bueno, Javier, ha sido un gusto. Esperamos tenerte de vuelta. Un placer que seas también parte de Boquerón. Y hasta la próxima. Ha sido un gusto tenerte. Igualmente.